Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana con 1 minuto en este 7 de marzo de 7 de marzo, no, que estoy mal, 7 de enero de 2020, por supuesto, arrancando año. Seguramente usted está muy contento y más si tiene pequeños en casa, porque pues están gozando de todo aquello que le trajeron los Reyes Magos, a los que se portaron muy bien, que estoy seguro que son toda la totalidad de los niños mexiquenses que hicieron su respectiva carta. Ya no vimos tantos globos, ya no vimos tantos globos por el tema de la ecología, pues prácticamente no vimos globos, y entonces todos a la vieja usanza, hacer la carta seguramente, colocarla en el zapato y hacer el pedimento a los Reyes Magos, y que este es su último día de los pequeños en casa, que estarán gozando porque ya el día de mañana retoman el ciclo escolar 2019-2020 para seguir preparándose y adquirir los conocimientos necesarios para que el día de mañana pues se incursione en alguna actividad productiva. Así las cosas, así las dinámicas en esta sociedad, la mexiquense, la mexicana, donde termina el periodo vacacional en unas cuantas horas y prácticamente toda el sector educativo pues retoma sus actividades, y con ello pues las ciudades, incluso hasta las zonas semirurales y rurales, pues adquieren otra dinámica en la población. 8 de la mañana con 4 minutos. Muy interesante lo que está compartiendo López Obrador. Prácticamente tiene a todo el gabinete de primera línea en los titulares de las secretarías más importantes. Está la más joven, alcalde, que es la titular de la Secretaría del Trabajo. Está Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto está Alfonso Durazo, que es el titular de Seguridad. El titular de Petróleos Mexicanos. Se hicieron un balance ahí de cómo les ha ido en lo que tiene que ver con estar impidiendo el robo de combustible. Más a ratito a ver si nos enlazamos con la mañanera de López Obrador, que quién le aguanta el ritmo del presidente, impresionante. Al margen de que usted esté de acuerdo o no de acuerdo en la manera de comunicar en estas conferencias matutinas desde Palacio Nacional,
Lo cierto es de que, pues, todas las mañanas está al pie del cañón ahí, tomando decisiones, respondiendo preguntas, dando sus puntos de vista sobre temas de coyuntura, en fin, las nuevas dinámicas de la política emanadas desde el gobierno federal y ni más ni menos que por el titular que es López Obrador. Vámonos a temas locales con nuestra compañera Veneranda Mendoza. Está de la telefónica. Vene, ¿qué nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. Al cierre del cuarto periodo ordinario de sesiones, la legislatura mexiquense dejó entre varios pendientes en la congeladora una propuesta del Partido Verde Ecologista de México para hacer vinculatorios sus exhortos, pues a pesar de que a la fecha ha realizado infinidad de ellos, no todos se han cumplido porque no tienen un carácter obligatorio. Entre los principales llamados desatendidos se encuentra el aprobado por unanimidad en marzo de 2018 para agilizar de 2019, para agilizar la liberación del activista José Humberto Pérez Espinosa y otros como el exhorto para no autorizar el incremento en las tarifas del transporte público se promulgaron a destiempo, es decir, una vez que prácticamente se avaló el ajuste tarifario. En la propuesta presentada a finales de noviembre pasado por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón pretende establecer en la Constitución local que los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso del Estado de México deben responderse obligatoriamente, ya que actualmente no son vinculantes y sus destinatarios no tienen la obligación de cumplirlos. La diputada explicó que los puntos de acuerdo propuestos por los legisladores sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a algún grupo o región y se enfocan a formular algún exhorto o recomendación, reflejan la importancia de atender o dar solución a un asunto y son un mecanismo para darle trámite ágil y expedito. Se debe señalar, dijo, que a este instrumento legislativo se le ha conocido como un llamado a misa, puesto que el exhorto derivado del punto de acuerdo se atiende solo si se quiere. Pese a ello, esta práctica ha sido el principal producto de las legislaturas tanto locales como de la federal. Esto lo precisó la también presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal. Por ejemplo, refirió, durante la 59 legislatura del Estado de México, es decir, la anterior, fueron presentados 263 puntos de acuerdo, de los que se aprobaron 181, sin que se tenga la certeza de cuántos fueron atendidos o cumplidos por las autoridades exhortadas. Por otra parte, planteó, durante el primer periodo ordinario que concluyó el 30 de diciembre del 2018, la 60 legislatura dedicó la tercer parte de su trabajo en el Pleno a emitir exhortos y pronunciamientos para llamar la atención a diversas autoridades que a su juicio incumplieron con sus obligaciones. La PBMista precisó que de 333 puntos presentados ante el Pleno en ese periodo, al menos 110 fueron exhortos y pronunciamientos mediante los que de igual se defendió el erario estatal de la empresa OHL, que se exhibieron fallas en temas de seguridad, salud, educación, protección civil y rendición de cuentas. Por esta razón, su iniciativa propone modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para puntualizar que esta facultad del Poder Legislativo debe ser respondida por aquellas autoridades a las que se dirigen los exhortos derivados de un punto de acuerdo. El planteamiento contempla asentar que los puntos de acuerdo y exhortos deberán ser contestados por escrito en un plazo de 30 días hábiles o de 20 días hábiles cuando se trate de acuerdos de urgente y obvia resolución, y en caso de incumplimiento se atenderá lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. También plantea adecuar en el mismo sentido la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adicionalmente, la reforma a esta última norma faculta a la legislatura a dar vista a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en caso de incumplimiento a sus exhortos para que se sancionen. A la iniciativa, turnada a las comisiones respectivas para su análisis y posterior dictamen, se adhirieron las y los diputados perredistas Araceli Casasola y Claudia González Cerón, morenistas Julio Hernández y Max Correa, panista René Rodríguez Llanes, PCDista María de Lourdes Garay, petista Francisco Solorza Luna y sin partido Rosa María Pineda. Sin embargo, como lo manifestamos al inicio de la información, esta iniciativa se encuentra también en la congeladora, Eduardo. Sí, y tú, fíjate que tiene sus asegúnes desde mi punto de vista, porque al fin y al cabo un exhorto
no tiene carácter vinculatorio, como bien lo precisas, y como pues, creo que todos los que más o menos estamos muy atentos a la política lo sabemos, porque si tuviera carácter vinculatorio, Veneranda, yo creo que eso sería un caos, porque si se autoriza un exhorto por un grupo parlamentario para la mayoría de los 75 que tenemos, de diputados que tenemos en el Congreso local, y pues, prácticamente todas las sesiones hay exhortos de todo tipo, esto verdaderamente se complicaría mucho, Veneranda, y metería en problemas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los municipios, más allá de que el exhorto tenga un sentido positivo, tenga un deseo muy argumentado, muy fundado, pero todo esto se complicaría. Yo creo que desde mi muy particular punto de vista, el exhorto debe seguir en ese estatus, digamos, donde el Poder Legislativo levanta la mano, pone su mirada en algún tema, donde quiere llamar la atención, donde considera que se debe de hacer un señalamiento y que toda la población se entere, y hasta ahí. No sé, quiero saber tu percepción sobre este tema, Veneranda. Pues existen exhortos que a los mexiquenses nos gustaría que se hubieran atendido, como el llamado a no aprobar el alza en las tarifas del transporte público. En ese caso, sin embargo, quizás el Poder Legislativo está abusando de esta figura del exhorto y se ha dedicado menos a legislar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del transporte público, ¿qué se podría hacer? Pues poner candados para que no sea discrecional la decisión de aumentar o no el pasaje, para que no dependa del malestar de los transportistas que siempre querrán una tarifa más elevada, sino que en todo caso dependa también o se tomen en cuenta las necesidades de los mexiquenses en general, el alza, por ejemplo, al índice inflacionario, ¿no? Que el aumento es muy superior al aumento del índice inflacionario, entre otras cuestiones. Me parece que eso sí lo podría hacer el Poder Legislativo y lejos de atajar o pretender atajar esta problemática a través de un exhorto que ellos bien saben es un llamado a misa, pues podrían establecer candados desde la ley, por ejemplo, ¿no? Quizás si se abusara menos de esta figura, podría meterse más los diputados a realmente establecer límites en el ejercicio público para evitar que se den abusos que de por sí las leyes ya especifican lo que puede y no puede hacer la autoridad estatal. El problema es que no se acatan estas disposiciones y por eso hay que llamarlos, por ejemplo, no incurrir en casos de corrupción con empresas como OHL, en el entendido de que es una empresa cuestionada, y de esta manera, si se respetara la ley, pues evitaría también la necesidad de llamar a un exhorto o hacer un exhorto, porque entonces las autoridades estarían acatándola y no habría necesidad de llamarles la atención. Me quedo con lo primero que haces porque efectivamente si los diputados tuvieran más eficiencia en su desempeño, pues dejarían de hacer exhortos y modificarían el marco jurídico para, por ejemplo, lo que planteas tú se me hace fabuloso, de que cuando se plantee por parte del sector empresarial de transporte público de pasajeros incrementar la tarifa, ellos tendrán sus argumentos, en esa mesa donde se toman las decisiones, pues haya participación plural del Poder Legislativo, por ejemplo, haya participación plural quizás de organizaciones no gubernamentales, y digamos eso que sea normado y que forzosamente en esa mesa de toma de decisiones estén todos los sectores de la sociedad mexiquense representados, y a partir de ahí seguramente habrá más enriquecimiento de los argumentos, se tomarán decisiones más razonadas, que no afecten al grueso de la población, que beneficien al grueso de la población mexiquense, en fin. Pero ahí les falta creatividad, eficacia, eficiencia a los parlamentarios para así dejar de hacer exhortos y quizás modificar el marco legal que tenga repercusiones positivas, Veneranda. Y eso es a lo que iba, ¿no? Porque al fin y al cabo con un exhorto pues quiere llamar la atención de la población en temas de coyuntura, en temas que suponen los legisladores son del interés de todos, y sea en un municipio en específico, sea de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, del Poder Judicial, de alguna secretaría en específico, del Poder Ejecutivo,
En fin, es a donde yo iba. Quizás el planteamiento que hace la legisladora del Partido Verde Ecologista de México de estar haciendo los exhortos obligatorios, ahí yo creo que eso se volvería un caos. Veneranda. Tampoco estaría en desacuerdo en esta posibilidad, porque muchas veces bajo la justificación de que el Ejecutivo es el encargado de todo lo que se refiere a la administración pública, pues no necesariamente las decisiones que toman son las mejores. Quizás tendría que encontrarse algún balance, pero lo que sí es un hecho, por ejemplo, otros llamados, como el de la liberación del activista José Humberto Pérez Espinosa, pues simple y sencillamente se ha pasado por el arco del triunfo, y me parece que sí sería un llamado que valdría la pena que se acate. Pero si no se tienen instrumentos para obligarlo, pues tampoco hay forma de que este llamado se quede en solo eso. Bueno, pero también subrayar que los poderes son autónomos, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial. Obviamente se rigen bajo leyes, bajo normas, pero al fin y al cabo son poderes y tienen el mismo nivel. Entonces, tratar de que un poder, entiéndase el legislativo, obligue a otro poder a tomar una decisión determinada, pues ahí yo creo que ya se estarían no respetando esos mismos poderes. Pero, en fin, es un tema bastante interesante de debate, de polémica, y gracias por traernos esta información, Veneranda. Estamos pendientes. Excelente martes. Hasta luego, nuestra compañera Veneranda Mendoza. Déjeme, antes de pasar rapidísimo, tocamos base con lo que se dice en la mañanera de López Obrador, pero antes, porque vamos a platicar una colaboración especial en pocos minutos con un periodista que ha dado seguimiento específicamente al aumento del transporte público de pasajeros. Es un tema que tenemos que tener presente, digo yo, en los medios de comunicación digitales, por supuesto en los tradicionales también, porque es un tema que afecta día a día a la economía de las familias del Estado de México. Y le doy lectura a este tema también antes de pasar para allá, y ya hacemos contacto ahí con nuestro compañero periodista, a esta información también que es de carácter nacional e internacional, que atañe a nuestro país y que también, desde mi muy particular punto de vista, tenemos que tener presente, muy presente, ese el tema de García Luna. Recordar que García Luna era el titular de la seguridad pública en este país, en México, y que está sometido a proceso jurídico en Estados Unidos, vinculado con temas de narcotráfico, vinculado con varios delitos, 4 específicamente. Le doy lectura a la nota periodística de Animal Político. El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, negocia con la justicia estadounidense declararse culpable, entregar información y reducir así la pena en su contra. Así lo muestran documentos judiciales dados a conocer por el reportero Alan Feur del diario New York Times y Kenegan Hinton de Vice News. Estos dos periodistas de estos dos medios estadounidenses muy relevantes, pues dan a conocer esta información que la retoma Animal Político. El 3 de enero pasado, el funcionario que trabajó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en una corte federal del Distrito de Estado de Nueva York, en Brooklyn. Al hacer público el anuncio de la detención de García Luna en Texas, el fiscal Richard Donoghue detalló que existen acusaciones en las que se señala que a cambio de la complicidad brindada al cártel de Sinaloa, García Luna supuestamente recibió millones de dólares como pago de sobornos, lo que permitió armarse pues, prácticamente de una fortuna de procedencia ilegal. No perdamos el foco, no perdamos la capacidad de asombro que tomador de decisiones en el sexenio de Felipe Calderón, que fue Genaro García Luna, en estos momentos está siendo procesado por el gobierno estadounidense por vínculos con el narcotráfico. ¿De qué tamaño
se registraron actos de corrupción en altas esferas del gobierno mexicano en sexenios anteriores, que hoy el que tomaba las decisiones en la política de seguridad a nivel país, Genaro García Luna, está siendo procesado en cortes de Estados Unidos. Es algo inaudito, es algo increíble y que quizás, digo yo, no debemos dejar de asombrarnos que la corrupción llegó a tales niveles en nuestro país, que tienen bajo proceso al que era titular de la seguridad en México. Es algo que debemos de estar reflexionando, analizando, por supuesto, informándonos de cómo va ese juicio y de las consecuencias que pudiera traer ese juicio para nuestro país. 8 de la mañana con 21 minutos. Ya está en la línea telefónica Filiberto Ramos en una colaboración especial, periodista del Valle de Toluca, que ha dado seguimiento, que ha generado una cantidad impresionante de información en el tema del aumento al pasaje, las repercusiones que ha tenido en la población, y trae una mirada muy especial, muy específica en lo que tiene que ver con no los derroteros que dan servicio en el Valle, en Toluca específicamente, sino los que van de Toluca a Sinacantepec, de Toluca a Temoaya, de Toluca a Cambay, de Toluca a Tenango del Valle, de Toluca hacia la zona de Coyoacac, hacia Santiago Tianguistenco. En fin, Filiberto, traes una mirada bastante interesante de lo que ha significado el aumento de 2 pesos a la tarifa básica de transporte público de pasajeros que entró en funciones el primer día de este año. Fili. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, comentarte, 8 días después de haberse entrado en vigor este incremento del 20% en la tarifa del transporte público en la entidad, la Secretaría de Movilidad se encuentra rezagada en lo que se refiere a la entrega de estas tablas de pirámides tarifarias que son necesarias para que los transportistas a bordo de las unidades, los operadores, puedan cobrar este incremento del 20%. Y es que ante el regreso a clases, el retorno a clases, después del periodo vacacional, aún se desconoce actualmente, Eduardo, cuál es el porcentaje de avance en la entrega de estos cartelones, que bien lo sabemos en el 2017, cuando fue el último ajuste a la tarifa del transporte público, era que estos cartelones tenían que aparecer en las unidades de transporte público para que así de esta forma los ciudadanos supieran, los usuarios supieran cuánto es que iban a cobrar. Y es que el problema no es aquí en Toluca, en las rutas cortas, como bien lo dice la propia Gaceta del Gobierno del Estado de México, que fue publicada el 19 de diciembre, que establece que en los primeros 5 kilómetros el ajuste es de 2 pesos como tarifa mínima. Sin embargo, después de estos 5 kilómetros, por cada kilómetro recorrido, incrementa el pasaje 25 centavos. Y es donde, Eduardo, auditorio, hasta el momento no hay certeza, no hay claridad y hay ambigüedad, sí, por el contrario, de cuánto puede pagar, por ejemplo, como bien lo decías, una persona, por ejemplo, que se mueve del centro de Toluca hacia la zona norte de la capital mexiquense, como Tlachaloya, como San Pablo Autopan, San Diego Linares. El pasaje ya no es de 2 pesos porque son más de 5 kilómetros recorridos. Es decir, por cada kilómetro recorrido se tiene que pagar 25 centavos, y es ahí donde precisamente podría incluirse podría afectar este abuso de los transportistas, de que en algunos casos, en algunas líneas, de acuerdo a los recorridos que hemos hecho, los propios transportistas, Eduardo, han hecho sus propias tarifas, sus propias pirámides tarifarias, en la que ellos establecen, de acuerdo a lo aproximado que consideran del recorrido que se hace, han pegado sus propios cartelones que no son oficiales. Los cartelones, ojo, al auditorio, los cartelones oficiales que se deben entregar en las delegaciones regionales. En este caso, nos corresponde la delegación de la zona 1, que se ubica en Paseo Toyoca, en esquina con Pino Suárez, de la Secretaría de Movilidad, donde los transportistas tienen que ir previo una solicitud que tienen que entregar, llevar la copia original de lo que es la concesión, los datos básicos, los datos personales del propio operador, y llevar una solicitud de la ruta que se cubre, para que así la propia Secretaría de Movilidad les pueda entregar este cartelón
con las firmas y con los sellos oficiales de la propia Secretaría, de la Delegación Regional, del propio delegado y del propio secretario, para que éstas se exhiban en las unidades, y es de la forma y de la única manera en que se podrá aplicar esta tarifa de transporte público, que en este caso en la zona conurbada, en la zona pues metropolitana de Toluca, ahí tiene que ser específicamente de 2 pesos, porque pues básicamente los recorridos es lo que abarca. Sin embargo, en rutas largas, como bien lo mencionabas, incluso por ejemplo de rutas que van ya de Toluca a Sinacantepec, de Toluca a Metepec, de Toluca a Coyoacán, Calerma, Xonacatlán, Zolotepec, Almoloya de Juárez, a Temuaya, las tarifas ya van creciendo, y es donde la Secretaría de Movilidad tendría que agilizar pues todo este trámite de entrega de tablas de la pirámide tarifaria, para que el propio usuario tenga la certeza de cuánto se va a pagar. Y es que te comento, en rutas, por ejemplo, en los camiones en los que he recorrido, en rutas, por ejemplo, los que van hasta Temuaya, hay algunas unidades como los temuayenses que ya traen portadas estas pirámides tarifarias, no todas, algunas sí, y el viaje más largo, Eduardo, que sube con esta nueva tarifa del 20%, el incremento, es hasta de 30 pesos. Pero en este caso, digámoslo así, solamente en las rutas más largas, Eduardo. Y ahí es donde va variando. Por ejemplo, al centro de Temuaya es como aproximado 23 pesos más o menos, pero ya, por ejemplo, a la zona Otomí, a la zona arqueológica Otomí, ahí al centro ceremonial, ya incrementas a 30 pesos. No. Es decir, es donde hace falta claridad, Eduardo, y es necesario que todas las líneas de transporte público, que todas las unidades, en este caso son 29 empresas las que operan aquí en la zona Valle de Toluca, que tendrían que tener y portar ya, como se estableció precisamente desde el pasado 1 de enero, entró en vigor esta nueva tarifa, pues desde ese día tendrían que tener ya presentes estas pirámides tarifarias a bordo de las unidades, para que los usuarios sepan exactamente cuánto se va a cobrar. No se hizo, el proceso está lento, la Secretaría de Movilidad no ha dado un posicionamiento pues de cuándo podrían cumplir con esta entrega de tablas, que pues tendría que ser aproximadamente arriba de 100,000 a 100,000 tablas de este tipo, porque son, recordemos, en el caso del servicio urbano colectivo, es un aproximado de 100,000 a 120,000, más otros 90,000 de taxis, que son un aproximado ya de las 200,000 concesiones del servicio público de transporte público que pues existen aquí en el Estado de México. En este caso, pues el proceso solamente aplica, hay que tener también, hay que resaltar esto y subrayar esto, Eduardo, solamente aplica a los camiones, a los autobuses, no a los taxis, porque pues ha llegado denuncias, la gente denuncia vía redes sociales, en rutas, por ejemplo, como Almoloya, donde opera mucho transporte colectivo tipo taxi, pues también han incrementado la tarifa. Que no se dejen engañar, porque realmente en este tipo de servicio no hay ajuste, y además es un servicio regular que no está autorizado por parte de la Secretaría de Movilidad. Es así, los empresarios propios, en las propias entrevistas, Eduardo, que me ha tocado hacer con pues la CANAPAT, con la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, la CANAPAT, pues ha dicho que ellos están en su sostén de que como ya entró en vigor esta pues nueva tarifa a partir del 1 de enero, pues ellos no están haciendo algo ilegal al cobrar los 12 pesos o cobrar este incremento del 20% a los usuarios. Sin embargo, pues la propia Gaceta lo dice claro en uno de los apartados, en el artículo 8, me parece, que es las unidades de transporte público, para poder cobrar el incremento a la tarifa, deben portar esta tabla de tarifa piramidal que dice específicamente cuánto incrementa el pasaje por cada kilómetro recorrido. Sin lugar a dudas. Oye, fíjate, 2 temas ahorita que con los detalles que nos das del tema que estamos abordando, que es el aumento del transporte público en 2 pesos vigente a partir del 1 de enero. En el caso de Odilon López Nava, que es el dirigente de la CANAPAT aquí en la región, hasta donde tengo entendido, algunos de sus agremiados se rigen por reglamentos o leyes, normas del gobierno federal, toda vez que son estos camiones urbanos. Ahí supongo que ellos no tienen nada que ver con el aumento, porque el aumento es a los concesionados
del transporte público que les otorgó la concesión el gobierno estatal, no el gobierno federal. Entonces ahí no sé, Odilon, si algunos agremiados, estoy pensando las líneas que corren ya un poquito más largo, que quizás va de Toluca a la Ciudad de México, va de Toluca hacia la zona sur, allá de Valle de Bravo, de Ixtapan de la Sal, de Toluca, la zona de Sultepet, en fin, si hay también has registrado algún tipo de aumento, si Odilon ha dicho algo. Y en el caso, en una de esas es contraproducente a los transportistas, porque quizás las tarifas que ya están cobrando, que son de 12 pesos la mínima, y nos dices tú, puede llegar hasta 30 pesos en el caso del punto más distante allá de Temoaya, es más redituable para un usuario pues subirse al taxi colectivo, en una de esas hasta ya sale más barato, ¿no? Sí, Eduardo, aquí hacer una aclaración con el auditorio. Recordemos que en el caso del transporte público, bueno, en este caso existe el transporte público foráneo, que es el federal al que te refieres tú, que es el que se presta a otros estados. Es verdad, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, pues tiene, digamos, estos dos tipos de servicios, tanto el urbano como el foráneo. En este caso, pues solamente aplica para el servicio público colectivo de urbano, el que se presta aquí en el Estado de México. En el caso del transporte público foráneo federal, pues eso lo autoriza cada año, sí, específicamente en el mes de diciembre, lo autoriza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, es la que, digamos, en ese sentido rige los incrementos que se hacen en líneas, por ejemplo, como Flecha Roja, como autovías, que son las que maneja la Canapat, la propia Canapat. Y en este caso, pues sí, digamos, solamente son alrededor de 22 líneas, me parece, las que están adheridas a la Cámara Nacional de Transporte, Pasaje y Turismo aquí en el Valle de Toluca, y que son las que incrementaron, a las que se les autorizó 20% de incremento en la tarifa del transporte público. Y bien lo dices, esto ha sido contraproducente, porque pues en días pasados, recordemos, hubo un paro de labores de la línea 8 de noviembre, de operadores de la línea 8 de noviembre, que se quejaron porque pues los propietarios de la propia línea ya les empezaban a cobrar este ajuste, les subieron la cuenta diaria en un porcentaje pues considerable, y pues debido a la desinformación que existe por parte de la Secretaría de Movilidad, de los usuarios, de no saber si tienen que pagar ya o si tienen que pagar este aumento de tarifa, pues lógico, no les dan las cuentas a los propios operadores de transporte público, y esto ha generado pues toda esta ola de consecuencias. Y también lo que bien refieres, es cierto, esta ambigüedad en si se cobra o no se cobra, pues sí le da más cabida al transporte público regular, como en este caso los taxis, que resulta a veces más rápido y también pues más barato, más económico en algunos casos, con estos incrementos que está teniendo el transporte público colectivo. Y sí, pues en rutas, por ejemplo, como las que van de Toluca a Tenango del Valle, donde hay más presencia, de Toluca a Villa Victoria, de Toluca a Almoloya de Juárez y de Toluca hacia Temoaya, que son, pues digamos, las rutas en donde más hay presencia de este tipo de servicio público, irregular, sí, y que quizás es donde estén aprovechando pues más esta ambigüedad que existe por parte de la Secretaría de Movilidad. Hoy en este día, Eduardo, hay una reunión, la reunión mensual, la primera reunión mensual de la Canapat, donde se habrá de tratar este tema, donde estará presente precisamente el delegado regional de la Secretaría de Movilidad, y donde seguramente se va a discutir esta cuestión del retraso que tuvo o que ha tenido la Secretaría de Movilidad en la entrega de estas tablas de pirámide tarifaria, que fue por el periodo vacacional, así lo refirieron ellos, que no se pudo hacer esta entrega en forma y tiempo. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar a ver en qué porcentaje van de avance sobre esta pues entrega de cartelones, Eduardo. Filiberto, extraordinario reporte, gracias por este reporte especial y seguimos pendientes. Buen día, excelente martes. Gracias a ti, buen martes. 8 de la mañana con 35 minutos, por supuesto que es un tema que siempre debe estar presente. Dicen algunos, hijos, nos dieron un regalazo de Navidad del Poder Ejecutivo al autorizarle a los empresarios de transporte un aumento de 2 pesos. Y ello, pues generó y está generando severos problemas económicos.
No me quiero imaginar el día de mañana cuando se reanudan las actividades educativas y que hay la necesidad de los padres de familia de llevar a sus hijos en transporte público, pues es un aumento considerable. Imagínese usted que va quizás la primaria por lo regular, quedan cercas en la mayoría de los casos, hasta a pie uno puede acudir, en algunos casos. Pero las secundarias y las preparatorias, esas ya no. Y es ahí donde, pues el padre de familia, si le otorgaba 20 pesos para que su hijo fuera a la escuela y regresara en el entendido que nada más iba a tomar un camión, pues a partir de mañana ya le tendrá que otorgar. Educación media superior creo que ingresa un poquito después, pero el caso es de que tendrá que ya darle 24 pesos en el hipotético caso que solamente tome un camión para que salga de su casa, tome el camión, llegue al centro educativo y regrese a su hogar con otros 12 pesos en la bolsa. Si no los tiene, simple y sencillamente, no va a la escuela. No va a la escuela. Si no los tiene y tiene bicicleta, quizás, con todo el riesgo que implica, pues lo pudiera mandar en bicicleta. Y si no los tiene ni bicicleta y no tiene dinero, caminar. Y caminar largas distancias para llegar a la secundaria, a la preparatoria. Entonces ese es cuando uno dice verdaderamente está mal el Poder Ejecutivo, mal. Estar autorizando un incremento a la tarifa de transporte público afecta a la economía familiar de manera severa. Y eso complica todo. La labor educativa, el tema de trasladarse del padre de familia, de mamá, a su centro laboral, meten severas complicaciones. Y vaya, todo para llenar de los bolsillos a unas cuantas familias que son los dueños de las líneas de transporte público, que su argumento era de que no les era ya negocio. Por supuesto que les es negocio, por supuesto que les es negocio. Ganan miles de millones de pesos todos los días porque el 80% de la población en este Estado de México se mueve en transporte público, que tienen garantizado el ingreso, lo tienen garantizado, por supuesto, que como todo empresario quieren más y más y más, y que se jodan los que no tienen vehículo y los que forzosamente tienen la necesidad de usar el transporte público, pues que se jodan. Y ello fue avalado por el Poder Ejecutivo, que encabeza Alfredo del Mazo Maza. No tuvo la imaginación, su equipo de trabajo, la capacidad, las agallas para decirle a los empresarios de transporte: no hay aumento. En tanto no hagas eficiente tus operadores, tu empresa, tu negocio, tus unidades, no va a haber aumento. Pero volvió a ceder a los intereses de los transportistas. Volvió a ceder con la promesa de que va a mejorar el servicio. Y así lo han hecho en cada aumento que han autorizado, desafortunadamente. 8:39 a.m, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión. Le agradezco que haya estado con nosotros en esa plataforma digital para el martes. Está a la 1:00 p.m. Luis Pantoja Ríos. De 5 a 6 de la tarde está Luis Zamora, usted lo sabe, dirigente de Sumaén, en Tiempo del Sumaén. De 6 a 7 de la noche está Tonatiu Eixell Vázquez, Conciencia, Genios y mucho más. Le recuerdo, Tonatiu, catedrático de la máxima casa de estudios y que tiene un espacio aquí donde se habla de ciencia y mucho más. Que tenga excelente martes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.